Voy a poner a grabar, se me está olvidando. Decíamos que un número es todo signo o símbolo utilizado para designar cantidades, valores o entidades que se comportan como cantidades. Es la expresión de la relación existente entre la cantidad y la unidad. Los números son símbolos que representan eso, ¿no? Cantidades. Estuvimos viendo anteriormente que en varias culturas a lo largo del tiempo, pues han tenido diferentes representaciones de los números y han creado matemáticas para esto. Sobre todo lo han utilizado para lo que es el conteo de actividades como ciclos solares, pues los ciclos de cosechas, todo eso, y también para el intercambio de productos, para llevar un registro de los mismos. Se ha utilizado también para realizar censos, estadísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el uso de los números nos lleva a, pues, la matemática más básica, que es la aritmética. La aritmética, originalmente, la aritmética se desarrolló de manera formal en la antigua Grecia, con el refinamiento del rigor matemático y las demostraciones, y su extensión a las distintas disciplinas de las ciencias naturales. Eh, Como decía, bueno, los números siempre han servido para, pues, tratar de representar el mundo natural, ¿sí? Y pues se crearon reglas para poder hacer uso de ellos. Su importancia radica en que la aritmética es la base de toda la matemática. Todos los cálculos que se realizan tienen como principal eje la aritmética, con la finalidad de aplicar los cálculos a distintas áreas como la economía, la física, la geografía, etcétera, etcétera. De hecho, ese es el motor, ¿no? Que mueve al mundo, y por eso es que pues se ha desarrollado el uso de las matemáticas y el manejo de los números. Más está entrando. Okay. Bueno, la aritmética tiene 7 operaciones básicas que son la adición, la multiplicación, la sustracción y la división. A estas 4 se llaman racionales, las 2 primeras con los naturales, los números naturales, las restas plenamente con enteros y la división con los racionales, salvo divisor cero. Y existe también la potenciación, radicación y logaritmación. Ahorita vamos a platicar un poquito de cada una, aunque pues prácticamente esto lo han estado viendo ustedes desde primero de primaria, más desde kinder hasta salir del bachillerato o algunos que ya han cursado algunos semestres de universidad. Ya deben de ser todos unos expertos matemáticos. Las 3 últimas con restricciones y con resultados en los reales y mayor ampliación con números complejos ya en el ámbito del álgebra y del análisis real y complejo. Digo, ahorita vamos a ver un poco de esto, ¿no? Bueno, las definiciones, ¿no? La adición, la suma o adición es la operación matemática de composición que consiste en combinar o añadir dos números o más para obtener una cantidad final o total. La suma también ilustra el proceso de juntar dos colecciones de objetos con el fin de obtener una sola colección. Está la sustracción o resta. Es una de las 4 operaciones básicas de la aritmética. Se trata de una operación de descomposición que consiste en, dada cierta cantidad, eliminar una parte de ella. Y el resultado se conoce como diferencia. La multiplicación, para la matemática, la multiplicación es una operación de composición que consiste en sumar reiteradamente un número de acuerdo a la cantidad de veces indicada por otro. Son operaciones muy básicas, yo creo que, imagino que todos saben sumar, restar y multiplicar, ¿no? No es algo tan
complicado después de tanto tiempo, ¿no? De estar estudiando. La división. El proceso de calcular cuántas veces se encuentra contenida una cantidad en otra se representa con el símbolo de entre o, bueno, la diagonal, ¿no? La potenciación es una expresión matemática que incluye dos términos denominados base A y exponente. Se escribe de la forma AN, donde la A es la base y N el exponente. De hecho, bueno, igual por ahí en el Zoom, píquenle ahí en la flechita esas azules de arriba para que se vea la parte del pizarrón, porque lo vamos a estar utilizando así como que un poco constante. Qué bien, ya lo moví. Bueno, decía aquí en la potenciación tenemos nuestra base y el número que será elevado. De hecho, eso si le ponen ahí para resaltar o si están anotando, pueden anotar porque son del tipo de preguntas que pueden venir en examen, ¿no? En la parte teórica. Base y el número, n igual al número que será elevado, ¿sí? Su definición varía según el conjunto numérico al que pertenezca el exponente. Por ejemplo, y tenemos algunos ejemplos, si tenemos el número 3 elevado a la potencia 3, nos indica que tenemos que multiplicar 3 veces este número, ¿sí? Es decir, tenemos 3 en esta operación, 3 por 3, 9, por 3 igual a 27, ¿sí? Tenemos aquí otro ejemplo. Si tenemos un número 2 elevado a la cuarta potencia, sería multiplicar 4 veces 2, que este es el número de las veces que tendrá que ser multiplicado. Borrar aquí. Lo voy a poner acá arriba porque ya no cabe. 2 elevado a la 4 sería igual a 2 por 2 por 2 por 2 y sería igual a la multiplicación de cada uno, que sería 2 por 2, 4 por 2 igual a 8 y por 8 por 2 igual a 16 y el resultado sería 2 elevado a la 4 igual a 16, ¿sí? Bastante sencillo, ¿no? Bueno, nada más que aquí hay un par de reglas. Cualquier número elevado en 0 va a ser igual a 1. Si tú pones, por ejemplo, aquí que tiene el ejemplo de 5 elevado a la 0, nos va a dar el resultado de 1. Si ponemos 9 elevado a la 0, el resultado va a ser 1. No importa qué número tengamos elevado a la 0, va a ser 1, ¿sí? Al igual que la otra regla de que si tenemos un número elevado a la primera potencia, siempre va a ser el mismo número. Por ejemplo, aquí que tenemos 9 elevado a la potencia 1, nos va a dar 9, igual que si tenemos 33 elevado a la 1, nos va a dar 33, y así cualquier número va a cumplir esta regla, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto hasta ahorita? ¿O dudas? Nada, ¿verdad? Qué bien, ahorita que pasemos a hacer ejercicios, veremos si hay dudas. Pero eso está tan fácil, ¿no? Dice, la radicación es la operación que consiste en buscar un número que multiplicado por sí mismo
de una cantidad de veces resulte otro número determinado. La radicación es la operación inversa a la potenciación y consiste en que dados dos números llamados radicando e índice, hallar un tercero llamado raíz, tal que elevado al índice sea igual al radicando. Pues, digamos que en otras palabras es sacar la raíz, ¿no? Es la operación contraria a lo que hicimos aquí de la potenciación, ¿sí? Es buscar el origen del número resultante. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la raíz cuadrada del 9 nos da 3, raíz cuadrada de 16 es igual a 4, la raíz cuadrada de 27 es igual a 3. Igual podríamos hacer la demostración de raíces cuadradas, pero sí nos va a llevar un ratito. Y no es el caso, nada más es el caso es demostrarlos, porque tenemos muchos temas hoy para ver. Pero aquí lo importante es que se aprendan el concepto, ¿sí? O por lo menos que lo tengan presente. La logaritmación es la operación aritmética donde, dando un número resultante y una base de potenciación, se tiene que hallar el exponente al que hay que elevar la base para conseguir el mencionado resultado. Aquí tenemos cómo está constituido. Logaritmo, la base del logaritmo, el argumento antilogaritmo y el resultado de C, ¿sí? Así como la suma y multiplicación tienen como operaciones opuestas la resta y la división respectivamente, la logaritmación es la operación inversa a la exponenciación. Algunos usos de la logaritmación. Dice, los logaritmos se utilizan para determinar la antigüedad de restos vegetales y animales. Sí, podemos usar el método carbono 14. Se utilizan en las escalas de Richter para reflejar la energía que se desprende en un terremoto, la intensidad de un sismo. Se calcula utilizando logaritmos neperianos. El logaritmo es una función monótona, estrictamente cóncava, creciente, comprendida en el conjunto de los números reales positivos y es la inversa de la función exponencial. En otras palabras, el logaritmo es una función que depende de una base y un argumento que crece a una tasa de crecimiento cada vez menor. Suena así como que muy complejo. Bueno, sí es un poquito complejo. Afortunadamente, en las matemáticas que ustedes van a utilizar, no tienen que quizás estar trabajando tanto con los logaritmos. Los logaritmos, como ven ahí en su gráfica, tiene un crecimiento en sus curvas de forma exponencial, ¿sí? Nosotros estamos más acostumbrados a ver todas las cosas en crecimiento lineal, ¿sí? Que para cada dato en el eje Y tenemos un correspondiente en el X que va aumentando de forma lineal, gradual. Entonces, este debe ir por acá, ¿sí? Pero en el crecimiento logarítmico exponencial no sucede esto. Los números van, digamos así, como que en dispares y van aumentando no gradualmente. Un ejemplo de esto es la forma en que nosotros escuchamos. Nuestro oído no capta un sonido creciente de forma lineal, sino un sonido creciente en forma logarítmica, que se mide en decibeles. Es decir, cuando tú le subes al radio, cuando le pones 1, 2, 3, 4, no va subiendo en ese tipo de escala, no va subiendo en forma lineal, sino que va aumentando por 10 la potencia del sonido, va por 10, por 100, por 1000, ¿sí? Por ahí quizás alguien tenga algún tipo de estéreo que te da la salida en decibeles
y de repente cuando tú le vas subiendo, por ahí te va marcando 0, 20, 40, 60, 80, porque va aumentando de esta manera, ¿no? De forma logarítmica. Así que los logaritmos sí son empleados en la naturaleza, son importantes. Bueno, ustedes no utilizan tanto este tipo de datos de forma directa, pero bueno, en cálculos, pero sí existe en la naturaleza, ¿no? Son muy, pues muy comunes, ¿no? Bueno, esto es un poquito del tipo de operaciones que existen, operaciones básicas de aritmética. De hecho, ahorita vamos a hacer algunas operaciones, no se preocupen. Bueno, para poder realizar las operaciones necesitamos, pues, manejar un conjunto de números para poder, pues, llenar la información que tenemos, ahora sí, para realizar las mismas, ¿no? Empezamos con los números reales. La definición de los números reales la podemos interpretar así. Los números reales son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real y pueden clasificarse en números racionales e irracionales, ¿sí? Como está aquí en la gráfica, tenemos nuestra recta y todo número que exista en ella es un número real, incluyendo números negativos. Esto lo vamos a usar por acá, entonces tengo que hacerla. Bueno, tiene que estar a escala, ese está más o menos ahí, ¿no? Bueno, les decía, en estos tenemos números positivos, que podemos simbolizarlos con el signo de más, y tenemos números negativos que podemos simbolizarlos con el signo de menos, ¿sí? Normalmente los números positivos los podemos pues ligar a ganancias o incrementos, y los números negativos los podemos ligar a pérdidas o inversos, ¿no? Dice, en otras palabras, cualquier número real está comprendido entre menos infinito, es decir, hay un infinito de números hacia la izquierda, y más infinito, que estos están hacia el lado derecho, ¿sí? Los números reales son todos los números que encontramos frecuentemente, dado que los números complejos no se encuentran de manera accidental, sino que tienen que buscarse expresamente. Los números reales se representan mediante la letra R. Bueno, sobre todo si estás manejando matemáticas más científicas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la recta que estábamos dibujando aquí, donde tenemos el más infinito, menos infinito, y todos los números que puedan haber alrededor de ella, incluyendo el cero. El dominio de los números reales dice entonces tal y como hemos dicho, los números reales son los números comprendidos entre los dos extremos infinitos, es decir, no incluiremos estos infinitos en el conjunto. Digamos que tomamos que cualquier número que exista en nuestra recta es un número real, ¿no? Bueno, los números reales, tal y como hemos visto, se pueden clasificar también en números naturales, enteros, racionales e irracionales, ¿sí? Digamos que son como sus divisiones, sus clasificaciones. Esto también podría ser algo que pregunte en el examen.
¿sí? Igual si quieren tomar captura, bueno, de todas formas lo estoy grabando, ¿no? Por si quieren volver a verlo algún día. Aquí viene digamos, un esquema donde tenemos la clasificación en conjuntos, donde tenemos los números reales, son todos los números, y hace un conjunto de los números racionales, que a su vez tiene números enteros y números naturales en su interior, y los números irracionales que están afuera de este conjunto, ¿sí? Ahorita vamos a verlos cada uno. Bueno, si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Y si alguien está copiando también me avisa. Bueno, dentro de la clasificación que estábamos viendo tenemos los números naturales. Acuérdense que los números naturales están dentro de los números reales. Los números naturales es el primer conjunto de números que aprendemos de pequeños. Este conjunto no tiene en cuenta el número cero, excepto que se especifique lo contrario, ya que el cero lo contamos como un número neutral. Se expresan con la letra n, y dice, nos podemos acordar que los números naturales, pensando en que los números que usamos de forma natural para contar, cuando contamos con la mano, obviamente sin el cero, ¿sí? Como dice ahí, son los números que aprendemos desde chiquitos, desde el kinder, y pues obviamente utilizamos nuestras manos para representarlos, y pues no tenemos en nuestras manos la representación de un cero, ¿no? Entonces empezamos normalmente del número 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿no? De hecho, si recuerdan que estábamos viendo la vez pasada, muchas culturas no incluían el cero en la numeración porque realmente se basaban en el concepto de números naturales, aunque no existía esa definición como tal, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos acordarnos cuáles son los números naturales? Pues fácil, tenemos que pensar en su nombre natural. Son los números que encontramos naturalmente en la naturaleza, que podemos usar fácilmente. Por ejemplo, cuando contamos las nubes en el cielo, esquiadores en las pistas de esquí, los caballos en el campo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Demasiado sencillo, ¿no? Algunos ejemplos de los números naturales. Bueno, por ejemplo, si tú miras al cielo, supongamos que esto que se ve ahí en la imagen es el cielo, pues podemos contar fácilmente lo que son las nubes prácticamente con las manos, ¿sí? Por ejemplo, aquí que tenemos una nube, dos nubes, tres nubes, cuatro nubes, cinco nubes, ¿no? Podemos contarla sencillamente con los dedos. Bueno, tenemos también lo que son los números enteros. Los números enteros son todos los números naturales e incluyen el cero y todos los números negativos. De hecho, aquí en los números naturales no estamos incluyendo los números negativos. ¿Por qué? Porque no tengo menos un dedo, menos dos dedos, menos tres, menos cuatro. No puedo hacer operaciones de forma natural con números negativos, ¿sí? En cambio, ya con los números enteros, eh, pues ahí ya podemos emplear la numeración negativa. También tenemos los números irracionales. Los números irracionales son números decimales que no pueden expresarse de manera exacta ni de manera periódica y se expresan con esa I, bueno, no es exactamente así una I común y corriente, la pueden ver ahí con dos rayitas. No vayan a poner una I latina con su puntito, una I minúscula, porque ese es un número imaginario, el símbolo de un número imaginario. Eh, bueno, ¿qué es el número irracional? Los números irracionales
también están contenidos dentro de nuestra recta numérica. 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? También están contenidas dentro de nuestra recta numérica, pero son números que indican una fracción que no está bien definida. Es decir, por ejemplo, el número pi. ¿Ustedes recuerdan cuál es el número pi? 3.14, 15, 90 y tantos, bla, bla, bla. Llega a una infinidad de números, ¿no? Bueno, si se pueden dar cuenta, está contenido el número pi en ese intervalo entre el 3 y el 4, ¿sí? Dice 3.14, más o menos estaría por aquí, pero no lo podemos representar como tal porque toda esta cifra no podríamos seccionar ese número aquí en la, ¿cómo se llama? En la recta, ¿no? Estaría representado de una forma bastante imprecisa. Al igual, de hecho, no sé si tengan por ahí su calculadora, puedan hacer la operación de raíz de 3. De hecho, a ver, déjenme sacar mi calculadora aquí para que también la podamos usar. Ahorita la vamos a ampliar. Bueno, así estoy sacando mi calculadora. Permítanme un tantito. Ok, ahí se ve. Sí. Bueno, por ejemplo, nos mencionaba ahí el número raíz de 3 nos da un número de 1.44224957. Igual, al igual que en pi, el número de raíz de 3, que es 1.44224957, estaría más o menos casi a la mitad de entre el 1 y el 2, ¿sí? Pero no podría ser representado de una forma exacta, ya que contiene demasiados decimales que lo saca de esa periodicidad, ¿sí? Bueno, entonces esta es, pues, la forma de ver los números irracionales. Pues en sí estos números son sobre todo empleados para cuestiones más científicas, ¿no? En la realización de mapas, la realización de cálculos, eh, pues el cálculo de círculos y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, también ustedes casi no estarían utilizando mucho este número y mucho menos la interpretación en las tablas. Dice, nos podemos acordar de los números irracionales pensando en que son todos los números que no encajan en las clasificaciones anteriores y que también pertenecen a la recta real. Es decir, son parte de los números naturales. ¿Por qué? Porque están dentro de este compendio, ¿no? De los números. Son parte de los números reales, pero tienen esa particularidad de no poder ser representados tan fácilmente dentro de la recta. Bueno, tenemos lo que son los números racionales, son las fracciones que pueden formarse a partir de los números enteros y naturales. Entendemos las fracciones como cocientes de números enteros. Los números racionales son las fracciones que pueden formarse a partir de números enteros y naturales, y podemos representarlos con la letra Q. Es decir, aquí también nos van a dar números decimales. Sin embargo,
son números que son más representables en nuestra recta numérica. Dice, nos podemos acordar de los números racionales pensando en que siendo fracciones de números enteros, es racional que el resultado sea un número entero o un número decimal finito o semiperiódico. Es decir, que no va a estar lleno de números al lado derecho del punto decimal. Ejemplo de alguno de los elementos del conjunto de números racionales, bueno, pues son todas las fracciones que tienen un valor pues más finito. Aquí necesitamos hacer uso de la calculadora para verificar un poquito sobre esto. Por ejemplo, si tengo aquí la fracción de un medio, que sería 1 entre 2, mi fracción decimal sería 0.5. A diferencia del número irracional, voy a poner aquí, irracional, que me da, por ejemplo, pi 3.1415, etcétera, etcétera, el número resultante, voy a poner aquí racionales, el número resultante de un medio es igual a 0.5. Como ven, no contiene tantos decimales al lado derecho y es muchísimo más fácil de representar en nuestra recta, ya que 0.5 está prácticamente en la mitad de nuestra recta, al igual que a la mitad entre el 1 y el 2, ¿no? Perdón, dentro de la mitad del 0 y 1, ¿sí? Por ejemplo, si tengo aquí 3 cuartos, hacemos la operación de 3 entre 4, nos da 0.75, ya casi como que le va tirando a ser medio irracional, pero todavía tiene cordura, ¿sí? Y lo podemos representar también fácilmente en nuestra recta numérica, ¿sí? Bueno, los números racionales en las operaciones matemáticas que se hacen a diario para resolver cuestiones cotidianas, casi todos los números que se manejan son racionales, pues la categoría abarca todos los números enteros y una gran parte de los que llevan decimales. Les digo que, bueno, en cálculos de la vida cotidiana, cuando vas al súper, cuando estás haciendo alguna operación matemática de todos los días, pues prácticamente nunca ocupas multiplicar algo por raíz de 3, por raíz de pi, perdón, por pi, por teta, o alguno de esos números irracionales, a menos que seas arquitecto, ingeniero o algo así, y ese sea tu día a día, ¿no? De hecho, no me imagino que lleguen ahí a la tienda y le digan a la señora,